Buenas tardes, hermanos, Dios los bendiga. Muchísimas gracias por acompañarnos otro martes más en Mi Casa es Bendición. Queremos que este martes siga siendo de bendición y que todos los martes que vengan, que no se pierda esa hermosa bendición con su familia. Bueno, hoy quisiera hablarles del perdón y para eso quisiera que buscaran en sus Biblias la cita que se encuentra en Lucas 17, el 3 y el 4. Lo voy a leer en el nombre de nuestro Padre amado. Mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale, y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Este hermoso versículo habla, ¿verdad?, del perdón, pero yo quisiera preguntarles algo, porque este es un tema que a veces a nosotros como seres humanos es un poco difícil hablarlo o tratarlo o incluso a veces llevarlo en práctica. ¿Ustedes han pasado por la experiencia de perdonar o ser perdonados? O son de los que dicen, yo perdono, pero no olvido. Esa frase muchos la hemos escuchado, ¿verdad? Yo también a veces la he dicho. ¿Sabes realmente el significado de perdón? Bueno, quisiera que definiéramos perdón primeramente para que podamos entender qué es lo que nos quiere decir nuestro Dios. Perdón es una palabra formada por dos vocablos latinos, que es uno de ellos es per, que significa dejar pasar, dejar de ir. El otro es don, que significa regalo. Entonces, quisiera que juntáramos toda una definición completa para que podamos definir perdón. Entonces, perdón lo entendemos como la acción por la cual expresamos disculpas a alguien o por nuestros errores o admitimos la falta de otro y aceptamos su petición de perdón. Porque puede ser que pidas perdón o que perdones. Hablando de este versículo, esta es la palabra de Jesús. Jesús simplemente habló lo que para él era el reino de Dios. ¿Por qué? Porque era el mensaje que su padre le había dicho, era el mensaje que su padre le había encargado para que nos comunicara. A veces el hablar de esta palabra perdón es muy difícil y es una de las razones por las cuales muchos de nosotros, seamos cristianos o no seamos cristianos, a veces no podemos llegar a tener una relación completamente directa con nuestro Dios, simplemente por eso, porque no podemos perdonar o porque no podemos pedir perdón o no sabemos perdonar a alguien más. ¿Por qué? Exactamente como se los dije, porque nosotros no sabemos perdonar o no somos capaces de perdonar. Cuando pides perdón a alguien que te hirió o que te lastimó, te vas a dar cuenta que recibes una inmensa paz. Entonces tu actitud cambia por completo de ser enojo o rencor. Lo que tú sientes es más ahora amor y compasión, ¿ok? El mismo amor y compasión que quien sintió con nosotros, nuestro Padre Celestial, que sintió ese mismo amor y esa misma compasión por nosotros. El enfoque principal aquí en este versículo es el perdón y la restauración, porque como les dije, si nosotros perdonamos, nosotros podemos ser restaurados y tener paz en nuestro corazón. Y como seres humanos a veces nos cuesta mucho perdonar. ¿Por qué? Porque somos seres humanos. Nuestra naturaleza humana es esa, que no queremos perdonar, pero nuestras matemáticas son completamente diferentes a las matemáticas de nuestro Dios. El Señor entiende la forma correcta y entiende la manera de cómo resolucionar un problema, cómo solucionar un conflicto. Para el Señor, simplemente con que perdonemos a quien nos ha ofendido, simplemente con que perdonemos, para el Señor, Él acabó ese conflicto. Pero hagamos hincapié en una palabra que dice, si se arrepiente. Si la persona que te lastimó se arrepiente, perdónalo, nada nos cuesta. Pero lamentablemente, a veces, como les digo, las matemáticas de Dios son tan simples como una suma, una resta. Si sumas tanto y tanto, te da un resultado. Para Dios, si alguien viene a ti y se arrepiente,
perdónalo. Para nosotros es completamente diferente. Nosotros lo hacemos más complicado, como una ecuación, yo lo podría decir así. Así como el Señor nos trata a cada uno de nosotros cada vez que fallamos, Él no nos dice, oh, ya pecaste tantas veces, sabes que ya no tienes derecho al perdón, sino todo lo contrario. Él nos dice, si tú te arrepintieres, está bien, te perdono, pero vete y no peques más. Eso es lo que el Señor nos ha dicho. Y como les dije, para nosotros a veces es un conflicto tomar una resolución, nos cuesta mucho perdonar. ¿Por qué? Por nuestra naturaleza humana. Quisiera que buscáramos en Romanos 12:19, lo voy a leer, pero en sus casas lo buscan para que lo estudien con su familia. Dice así, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejar lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Algunas veces cuando algún familiar o amigo nos ha hecho daño y no sabemos cómo arreglar, cómo perdonar, cómo arreglar ese conflicto, llegamos a decir, lo que me hizo no tiene perdón de Dios. Y yo lo escucho a cada momento. Lo podemos escuchar en la vida diaria, en nuestra sociedad, que la gente dice, lo que tú me hiciste no tiene perdón de Dios. O que te perdone Dios. O el otro que dice, yo perdono, pero no olvido. Entonces, ¿qué es? Como les dije, las matemáticas de nosotras son completamente erróneas. Todos esos pensamientos que nos pone el diablo en la cabeza son erróneos. Nuestro Padre Celestial utiliza todo lo contrario. Él nos dice, si se acercan y se arrepiente a alguien y les pide perdón, perdonen. Pero nosotros a veces, ¿qué queremos hacer? Buscar venganza. Y decimos, pues si la hizo, la va a pagar, ¿verdad? Porque somos seres humanos y nuestra carne a veces quiere vencer al Espíritu de Dios, pero no podemos dejar que eso pase. A veces nosotros que queremos, como les dije, que cuando alguien nos comete una falta contra nosotros también somos muy duros de corazón y decimos, pues que me pida perdón él, porque yo no le hice nada. Y lamentablemente, a veces, aunque nosotros no cometemos la falta, la Biblia nos dice que tengamos compasión y que seamos amorosos. A veces esa persona probablemente no lo hizo con toda la intención, pero si tú te acercas y entablas una comunicación con él, probablemente te pide perdón y vas a ver cómo como esa actitud da un giro de 180 grados. Entonces tu actitud hace que también tú puedas pedir perdón. Ahora, cuando uno quiere venganza contra otra persona, no olvidemos que la otra persona que tú te sientes agraviada o que tú has agraviado, también es hijo de Dios, así como tú y como yo somos hijos de Dios, y también Dios tiene misericordia de ellos. Entonces, ¿cómo hacemos con este tema del perdón? Eso es lo que quiero preguntarles. ¿Cómo hacemos con este tema del perdón? Claramente está que nosotros humanamente nunca vamos a poder perdonar porque sea nuestra naturaleza humana. Ni siquiera, a lo mejor probablemente lo queremos intentar o a veces no podemos. Pero si buscamos en Mateo 18, 15 al 17, probablemente encontraremos un poquito la respuesta a esta pregunta. ¿Qué hacemos con el perdón? Mateo 18, 15 al 17 dice así: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y republicano. Pues claramente acá nos dice que nosotros no podemos tomar venganza, que a veces tenemos que pedir ayuda para que otra persona intervenga y nosotros podamos pedir perdón. En este caso podemos pedir ayuda a nuestro pastor, a los ancianos de la iglesia, si se nos hace muy difícil a nosotros perdonar o acercarnos a una persona. Pero lo primero que dice, tú y él solos hablen y arreglen ese problema que tengan. Si no funciona, acérquense a otras personas, y si de ahí la persona que te agravió no entiende o de repente es muy difícil para él perdonar,
se lo dejas en las manos de Dios, porque Dios va a tener misericordia de él y los tiempos de Dios son perfectos. Pero, como les digo, tomando venganza, nosotros no vamos a dar testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Haciendo entonces una pequeñita conclusión de lo que quisiera que entendiéramos esta tarde es lo que Dios nos quiere decir. Lucas está poniendo énfasis en lo que Dios quiere que hagamos, de mirar a nosotros primeros mismos, que no hagamos tropezar a alguien, ¿verdad? Hacer tropezar a un pequeño. Si buscamos en contexto más atrás, lo podrán entender si se ponen a leer los versículos anteriores. Entonces, nosotros no podemos primero tenemos que mirarnos nosotros y no hacer caer a ningún pequeño. De ahí, nosotros lo que tenemos que hacer es, como les digo, no convertirnos en piedra de tropiezo. Cristo nos habla del deber que tenemos con el ofensor, ya que aunque él no se arrepienta, debemos perdonarle delante de Dios. Cuando más se arrepiente, más debemos perdonarle. Por eso dice 7 veces 7. Es muy difícil perdonar una vez, mucho más 7, mucho más 70 veces 7. Pero la palabra de Dios nos está diciendo que es un deber y que es lo que quiere que hagamos. Entonces, a veces cuando te dice repréndelo, no significa juzgarlo, usted hizo eso, no, reprenderlo es nosotros tratar de hablar, porque a veces al reprender con amor hace que esa persona llegue al arrepentimiento y pueda experimentar lo que es pedir perdón. Entonces, si es hermano, si tú logras hablando con esa persona, reprendiéndolo, no con odio, no con rencor, sino con amor, tratando de hacer una conversación donde esa persona puede entender que lo que significa el perdón, tú vas a ganar una persona más para el reino de nuestro Dios y puede llegar a los pies de Dios simplemente con el hecho de que tú puedas entablar una conversación con respeto, directa y respetando sus ideas. Entonces, quisiera decirles que para reprender se necesita valentía, franqueza, pero para perdonar se requiere que nosotros nos neguemos a nosotros mismos. Como reflexión, hermanos, esta tarde quisiera decirles que comencemos a practicar el perdón y que en Cristo, solamente en Cristo, lo podemos lograr. No por nuestros medios, nunca vamos a hacer algo así, sino si estamos en Cristo Jesús. Pero si alguno de los que nos está viendo aún no ha nacido de nuevo, no ha creído que Dios es nuestro Salvador y que Él murió en la cruz del Calvario para perdonar nuestros pecados, entonces es el tiempo ahora en el cual digamos perdón y buscar a Dios mientras pueda ser hallado. Entonces solamente así, cuando creamos todo lo que Dios hizo en nuestras vidas para perdonarnos, podremos experimentar el perdón para poder perdonar. Dios los bendiga, hermanos, a todos, y recuerden que somos Praise Church, gente bendecida.